Buenas tardes. Miembros de la Corporación Municipal, simpatizantes, amigos, socios, amigos todos, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta conferencia inaugural de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos españoles recientemente es la situación independentista, sobre todo lo relativo a Cataluña. Si hacemos un brevísimo repaso a la evolución de los últimos años, recordaremos que el 30 de marzo de 2006 el Congreso de los Diputados aprobó el nuevo Estatuto de Cataluña, con Pascual Maragall como presidente de la Generalitat. Pasará a nuestra memoria colectiva como un día de celebración, comentaba entonces el presidente. Ese mismo año, en junio de 2010, una sentencia del Tribunal Constitucional recordaba muy importantes aspectos del Estatuto. En aquellas fechas, únicamente un 25,5% de los encuestados manifestaba estar a favor de la independencia de Cataluña. En julio de 2017 eran casi un 40% los que lo hacían. Hoy en día, desconozco los resultados más actuales de las encuestas que se hayan realizado después de la guerra. Muchos de nosotros seguramente nos estaremos haciendo algunas preguntas. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Y sobre todo, ¿existe alguna solución razonable que impida que tengamos que enfrentarnos a semejantes desafíos? Para hablar de los nacionalismos, viene una vez más a nuestra Universidad Popular Manuel Reyes Mate. Reyes Mate es filósofo, doctorado por la Goethe Universität de Münster, en Renania del Norte de Westfalia, y de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de investigación del CSIC, en el Instituto de Filosofía. Actualmente es profesor de investigaciones ad honorem. Ha dedicado una parte importante de su vida a la investigación de la razón, la historia, la religión y sobre todo la memoria. Fue director del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia desde 1982 a 1986. En 2009 se le concedió el Premio Nacional del Ensayo por su obra La herencia del olvido. Amigo Reyes, como siempre, sabes que estás en tu casa y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Eloy, por tus amables palabras y por haber tenido tanto empeño en que volviera aquí. Gracias en cualquier caso, a la Universidad Popular Carmen de Michelena. Gracias al Ayuntamiento por acogernos. Y gracias sobre todo a todos vosotros que habéis tenido la amabilidad de venir a compartir unas reflexiones sobre un tema que lo menos que se puede decir es que está de actualidad. Nadie puede discutir la actualidad del tema, el tema del nacionalismo. No hay más que abrir la televisión o ojear los periódicos para darse cuenta de la actualidad del problema. Antes de ayer, el sábado, había el suplemento de libros del País, Babelia, dedicaba 4 enormes páginas a repasar los libros que se están escribiendo. No hablaba de artículos, solo libros, y hacían más de 30. En un año se han publicado cerca de 30 libros sobre el nacionalismo. Por no hablar de aquellos otros que vienen de los últimos años, que también se refieren a lo mismo. Un tema, pues, actual. Y cuando hablamos de nacionalismo, rápidamente pensamos en Cataluña, antes en el País Vasco. También podíamos hablar o pensar, evocar el nacionalismo español. Y asociamos normalmente el tema del nacionalismo a la negación de una patria común, a la afirmación de una patria particular, al cuestionamiento de la Constitución que nos hemos dado. Es decir, el nacionalismo evoca, así de entrada, la idea del segregacionismo, es decir, plantea una separación para luego conformar una unidad. Entonces, esa primera evocación, la de la segregación. Una segunda idea que nos viene a la mente cuando hablamos de nacionalismo
es que estamos ante un proceso conflictivo con la democracia, porque siempre nos preguntamos qué pasa con las minorías, ¿no? ¿Cómo quedaría resuelto el tema de las minorías? Algo que evidentemente preocupa mucho a un pensamiento democrático. ¿Qué va a pasar luego con esas unidades extindidas? Porque si se extienden bajo el principio de que lo quieren la mayoría, ¿qué pasa si mañana una parte de esa nueva unidad pues dice que también se va? Recuerdo que hace unos años un barrio de Milán, Milán estaba dominada por la Liga, que quería extinguirse del sur de Italia, y el barrio rico de Milán también planteaba la extinción respecto al resto de Milán, porque entendían que con el mismo principio pues podían también conseguir el mismo objetivo. El nacionalismo plantea un proceso o supone un proceso conflictivo con la democracia porque decía el filósofo vivo alemán más importante, Habermas, decía: Alemania cuando ha sido nacionalista no ha sido democrática y cuando ha sido democrática no ha sido nacionalista. Y avalaba esta tesis con mucha información. Y al final decía, y quizá este no sea solo el problema de Alemania. Es decir, lo que quiero decir con esto es que de entrada el nacionalismo plantea un problema a la democracia. Hay que decir que, aunque lo de Cataluña suena mucho, porque nos llena los oídos estos días, digamos que el tema del nacionalismo no es un fenómeno típicamente español. Problemas de secesión nacionalista hay en todos los países, en Italia, en Francia, recientemente en Gran Bretaña con Escocia. Es decir, es un fenómeno bastante más general y también no es un fenómeno de hoy. Esto lo quería subrayar. Ni es exclusivo de España, ni es un tema de ahora. Es un tema general y que viene de antiguo. Y si viene de antiguo, hay que tener en cuenta el pasado. Decía hace un momento que hay muchos libros que se están escribiendo sobre el nacionalismo y lo que me llama la atención es que casi todos son crónicas. Es decir, se refieren al conflicto actual. Es decir, cómo se ha llegado a esto, qué va a pasar, quién es responsable, qué soluciones habría, que si un Estado federal o un Estado confederal o reducir las autonomías. Son libros muy de corta visión. Los llamo crónicas. Son reflexiones sobre los problemas tal y como se están planteando en este momento. Yo no quiero entrar en eso. No me vais a oír hablar del tema catalán en esas, porque mi mirada es diferente. Mi mirada es diferente. Quiero hablar del nacionalismo, pero lo que me interesa es hablar del ser del nacionalismo. ¿Qué es eso del nacionalismo? ¿Qué es eso del nacionalismo? Y lo voy a hacer recorriendo 3 estaciones. Mi intervención va a tener 3, si tengo tiempo, 3 puntos. En primer lugar, me voy a reflexionar un poco sobre qué es eso de ser español. ¿Qué es eso de ser español? Lo damos por hecho, pero ¿qué es eso? Esa va a ser la primera estación. La segunda estación va a ser detenerme en el tema de la nación. La nación es un término que se introduce en un momento determinado del siglo XIX. Se empieza a hablar del Estado-nación. Hasta ese momento se hablaba del Estado. Se empieza a hablar del Estado-nación y es el momento en el que se conforman los nacionalismos modernos. Esa será la segunda estación. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué hay detrás de eso? Y finalmente, la tercera estación, o el tercer punto de vista va a ser el siguiente. Los nacionalismos no son ideas que tienen una historia, se han plasmado en la historia, han tenido un recorrido
y con unos resultados determinados. Entonces yo me pregunto si se puede hablar del nacionalismo sin tener en cuenta esa historia. Entonces, esos van a ser los 3 puntos de mi recorrido. ¿Qué es ser español? Empecemos por eso. ¿Qué es ser español? La Constitución, en su artículo 11, viene a decir el español es el que tiene nacionalidad española. Muy bien. Nacionalidad, pero la cosa es más complicada que tener nacionalidad española. La configuración de lo español es muy singular. No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Francia con los franceses o con los alemanes o con los ingleses. Lo español tiene una gran singularidad. Para empezar, es un mote, la palabra español es un mote que nos pusieron los franceses. Los franceses hacia el siglo XI miraban Pirineos abajo y veían una mancha ocupada por el Islam. Era un territorio islamizado. Y entonces llamaban al principio a los habitantes de esa Hispania, les llamaban hispanescos, que quería decir moriscos, moros, gente que vive en territorio musulmán. Pero luego se dieron cuenta de que en España había una enorme mancha que ocupaba gran parte de la península, pero había también lugares que iban por libre, que no estaban sometidos al dominio musulmán. Entre ellos no tenían un nombre, no había un nombre común. Unos se llamaban asturianos, astures, otros gallegos, otros aragoneses. Se peleaban entre ellos y peleaban con los moros, contra los moros. Entonces, para designar a esa masa de territorios no sometidos, pero que no conformaban ninguna unidad, les dio por llamarles español. Esos eran españoles. Y ese nombre cayó muy bien. Gracias al Camino de Santiago, ese nombre fue asumido rápidamente por los afectos, por los afectados por el nombre, porque había un vacío, no se sabía muy bien cómo llamar eso. El caso y España entonces, los españoles, es el resultado de un proceso de estos territorios que luchan contra los musulmanes y que van dándose cuenta de que a pesar de sus constantes guerras entre ellos y rivalidades, tenían un elemento común. Y eso es lo importante. Lo que tenían de común frente a los demás, frente a la mancha musulmana, era que eran cristianos. Y entonces español y cristiano vino a significar lo mismo. Estos, a lo largo de ese proceso, querían, lógicamente, apoderarse del territorio que ocupaban los otros. Y para eso tenían que darse una identidad, tenían que tener un principio de unión. Y ese principio de unión lo toman prestado de la otra parte. Los musulmanes eran musulmanes, se definían como musulmanes, pero musulmán significa creyentes. Era la religión la que daba sentido e identidad a esa mancha islámica o islamizada. Entonces, los cristianos en su lucha adoptan el mismo principio. Nosotros también nos vamos a definir como ellos por la creencia. Y si ellos son musulmanes, musulmán digo significa creyente de Alá, nosotros vamos a ser cristianos, creyentes del Dios cristiano. Hay una singularidad todavía, y es que en una parte y en otra, por todo ese territorio de Hispania, vivían mezclados 3 religiones. Y aunque dominaban en un sitio unos y en otros otros,
pero en todas partes había judíos, en todas partes había musulmanes y en todas las partes había cristianos. De lo que se trataba era de, entonces, de imponerse militarmente sobre el otro, y para eso era necesario crear unidades excluyendo. Esto es lo importante. Los cristianos construyen una unidad política bajo el principio musulmán de la creencia. Pero como estamos ante dioses que son absolutos, la victoria de uno supone la derrota del otro. Y por eso cuando militarmente los cristianos acaban apoderándose de Hispania, se ven obligados, para afirmar la superioridad de su creencia, a expulsar primero a los judíos y luego a los moriscos, que eran españoles, digamos, estaban en España desde antes incluso que ellos. Pero como, digamos, el grupo español cristiano había triunfado militarmente y no tenían otra forma de identidad más que la que habían tomado prestada de los musulmanes, que era religiosa, y como esos tres grupos sociales, judíos, moros y cristianos, tenían dioses absolutos, la afirmación de uno tenía que ser la negación de los otros. Y esto nos ha marcado. Hay un exiliado español, Américo Castro, que, tratando de explicar la guerra civil a los jóvenes, les decía: la guerra civil es el último episodio de una historia muy larga que viene de un trauma originario y consiste en que los españoles solo somos capaces de crear identidad colectiva excluyendo. A mí me parece que este trauma sigue vigente. La lectura que yo he hecho de lo español la he tomado prestado de Américo Castro, que es una autoridad en esto, y que yo creo ha captado perfectamente un rasgo que nos significa. Y ese rasgo, esa forma de crear identidad, diga, excluyendo primero en 1492 a los judíos, en 1609 a los moriscos, y luego a los protestantes, y luego a los erasmistas, y luego a los liberales, y luego a los rojos, y luego a los republicanos. Esa forma de las dos Españas viene de este momento, de que lo que nos ha definido como conjunto, como pueblo, es una religión absoluta. Y en eso somos muy distintos de los franceses, que se guiaban. Francia ha ido conformándose como pueblo a través de intereses materiales y a Italia a través de intereses culturales. En España ha sido la religión y eso nos ha marcado, esa forma de convivir excluyendo. Como dice Américo Castro, vivimos desviviéndonos, vivimos negando la vida a una parte de nosotros mismos. Y yo creo que lo que está ocurriendo en Cataluña es una perfecta reproducción, es un momento más de esta historia. En esto, los catalanes ahora, como los vascos antes, son perfectos españoles. Vamos, son los españoles más castizos. Están reproduciendo lo más castizo del ser español. Ese es el primer momento que quería señalar. Venimos de una historia muy singular en la que la conformación de la identidad nacional se ha hecho de una manera muy distinta. En el fondo hemos imitado al modelo musulmán y no hemos salido de él. El segundo punto al que quería referirme es el origen de los nacionalismos modernos.
Del Estado se habla desde hace mucho tiempo, y de la patria también. Pero a partir de un determinado momento se empieza a hablar del Estado-nación. Y eso es una novedad, porque con ese vocabulario se quiere dar a entender algo nuevo. Hasta ese momento los estados los marcaban las fronteras, que eran siempre el resultado del poder militar o de las alianzas familiares, ¿no? ¿Os acordáis de la serie Isabel? Cómo España crecía, decrecía, según por un sitio o por otro. El Estado clásico se define por las fronteras y también por el monopolio del poder. El rey tiene el monopolio del poder, el monopolio de la violencia y a cambio protege a sus ciudadanos. En esa serie, que era el momento en que se estaba conformando el Estado español, veíamos que para la conquista de Granada, pues el obispo de Acuña llevaba sus tropas, el marqués de no sé qué las suyas, el rey de Aragón se traían también una parte. Cuando el Estado se instala, no hay más ejército, no hay más poder que uno que bajo la autoridad del monarca absoluto. Entonces, lo que caracteriza al Estado clásico son estas dos ideas. Unas fronteras resultado del poder de cada Estado en arrebatar tierras o también del resultado de alianzas matrimoniales y, en segundo lugar, el monopolio de la violencia. Cuando aparece el Estado-nación, el acento se desplaza. Nación tiene que ver con nacimiento. Se empieza, y natural. Se entiende que lo que da identidad al colectivo no es unas fronteras frutos del azar, sino la comunidad de sangre y de tierra. La sangre y la tierra empiezan a tener un peso específico en el concepto de Estado, de nación. El patriota es el nacional. Y el nacional es el que ha nacido en esa tierra, la tierra y la sangre. Y luego hay otros, ¿no? Y por eso comentábamos antes que Arzallus, en un momento, hablaba de que había que distinguir entre nacionales y nacionalizados. Los nacionales son los 8 apellidos vascos y los nacionalizados son los maquetos, gente que llega allí, se instala, que serán siempre de segunda, y por eso él hablaba de tener 2 tipos de carnes, uno para los nacionales y otro para los nacionalizados. Aparece, pues, ¿no?, el concepto de nacimiento, de naturaleza, sangre y tierra. Jordi Pujol, que ha sido un personaje clave, lógicamente, en toda esta historia del nacionalismo catalán, en una entrevista, cuando estaba en su apogeo, en 1998, es decir, en un momento en el que era el árbitro absoluto del nacionalismo catalán, dijo algo que me parece reseñable y que voy a analizar. Decía él: en el medio intelectual y político del nacionalismo catalán, el planteamiento de Herder es fundamental. Herder. A muchos de vosotros no os dirá nada, ¿no? Todo lo demás es el título de una editorial que tiene el nombre de este pensador alemán, que es el padre del nacionalismo. Y es bueno detenerse en él porque él da claves que una y otra vez imitan los nacionalismos históricos. ¿Quién es este Herder? ¿Quién es este padre del nacionalismo moderno? Era un pastor luterano, filósofo, muy preocupado por el rumbo que iba tomando Europa, la Europa napoleónica. La Europa napoleónica lo que pretendía era imponer, conformar Europa desde los principios de la Revolución Francesa
pero bajo el mando, eso sí, del poder francés. Pero era un movimiento, digamos, de modernización, de secularización, de tolerancia. Se trataba de estructurar políticamente Europa bajo los principios de igualdad, fraternidad y libertad. Y de esa manera barrer al antiguo régimen, ¿no? Bueno, pues este Herder estaba muy preocupado con ese proceso. Y entonces él propone una alternativa política que sustituya esas tres claves, igualdad, libertad, fraternidad, por una serie de valores que son los fundamentales en la sociedad alemana y que son los que estructuran el nacionalismo. Y esos valores son sangre, tierra, religión y lengua, que son los que deben sustituir a libertad, igualdad y fraternidad. Frente a la secularización francesa, los alemanes entienden que hay que reivindicar el lugar de la religión. Y no cualquier religión, decía él, sino él era panteísta, aunque era un pastor luterano, entendía la religión de una manera panteísta. Y eso tiene una enorme consecuencia política. Lo que dice el panteísmo es que todo es sagrado, todo es sagrado. Y eso les lleva a los panteístas a santificar la naturaleza. La tierra es sagrada, la tierra es sagrada. Y la sangre, que es también natural, es sagrado. Así que el panteísmo le lleva a sacralizar lo natural, la sangre y la tierra en primer lugar. Y en segundo lugar, sacralizar también la lengua. La lengua es sagrada. Porque, según estas teorías lingüísticas de esta gente, la lengua no es un invento de la sociedad. La lengua son regalos divinos. El origen de la religión es divino y se entrega a las sociedades y los individuos la beben en la sociedad. De suerte que la lengua establece una relación de dependencia entre el individuo y la sociedad. El que habla una lengua, si es bien nacido, tiene que reconocer lo que debe a la sociedad que le entrega la lengua. Y por eso el sistema político que él va a llamar nacionalismo no solamente sacraliza la sangre y la tierra, sino también la dependencia del individuo respecto a la comunidad por la lengua. La lengua es la cultura, la lengua es el elemento que identifica al ser humano y somos humanos en la medida en que reconocemos lo que debemos a la sociedad. De ahí la importancia que tiene en el nacionalismo la comunidad sobre el individuo. ¿No? Hablamos de corrientes comunitaristas, ¿no? Y la última consecuencia de este planteamiento es que si todo es sagrado, la sangre, la tierra, la religión, la cultura, no cabe la revolución, porque las revoluciones parten del supuesto de que una parte de la realidad sobra o está mal. No se puede tocar la realidad. Y por eso son sistemas profundamente restauradores y conservadores. Resumiendo, dice él, la personalidad de los pueblos se basa en un substrato de lengua, de cultura, de religión, de sangre y de tierra, es decir, de sentimiento colectivo, de memoria y de conciencias previas a las construcciones políticas. Todo eso es anterior a la construcción política y la política lo que tiene que hacer es respetar y construirse sobre estos supuestos previos. Como decía antes, en lugar de los principios revolucionarios, los nuevos principios, los 4 nuevos principios son sangre, tierra,
religión y lengua. Y entendemos ahora la política de Pujol. Pujol, cuando el catalanismo, cuando se discute la Constitución, se distancian de los vascos. Los vascos optan por el cupo, es decir, lo que quieren es ventajas económicas. Y Pujol dice, no, yo lo que quiero es manos libres en el tema de cultura y educación, la lengua. Porque él sabía que la lengua era la palanca realmente del nacionalismo. Y han sido consecuentes. Gracias al dominio absoluto sobre la educación, sobre la lengua, han conseguido poco a poco, ¿no?, extender el nacionalismo hasta prácticamente el 49% actual. La importancia que tiene la lengua en el nacionalismo. Y por eso, como los nacionalistas saben muy bien de esa importancia, su política lingüística es siempre la misma. Negar una lengua rival, una lengua que les parezca rival. Cuando se produce la expulsión de los moriscos, el ideólogo de la expulsión, el político fue el conde duque de Olivares, pero el ideólogo fue el arzobispo de Valencia, Juan de Ribera, y él decía a los nobles valencianos que no estaban muy conformes con la expulsión de los moriscos porque sabían el descalabro económico que eso iba a suponer, y les decía, cuidadito, olvidad os ruego, dice a sus nobles, olvidad os ruego la lengua de estos malvados, si hay algunos de entre vosotros que la sepan. La persecución de la otra lengua. La persecución. Por eso es tan importante el gesto de Cervantes en el Quijote, ¿no? Él sabía muy bien la persecución de las lenguas que no eran la propia. Por eso en el capítulo 8 del Quijote, ¿no?, recordaréis, el Quijote cuenta la pelea de Don Quijote con el vizcaíno, que entre paréntesis, en el Quijote el vizcaíno, el vasco, representa lo español típico, mientras que el Quijote es el español de sangre impura, y por eso unas veces se llama Quijote, otras Quijano, Quejano, como los conversos. Pues bien, ahí cuando se cuenta la historia de esta pelea de Don Quijote con el vasco, con el vizcaíno, se interrumpe la relación y dice el autor, dice, no puedo contar cómo acaba la historia porque me falta el texto que estoy traduciendo. De repente el lector se entera de que el Quijote es una lengua es un texto traducido. Y en el capítulo 9 dice, yo tengo que contar a los lectores cómo acaba esta película, ¿no? Pero para eso tengo que hacerme con el texto original. Y dice, he oído, cuenta en el capítulo 9, he oído que en Toledo hay un barrio de mala fama donde se trafica con papeles. Así que va a Toledo y se le acerca un jovencito y le dice, le vendo esto. Lo coge, no lo entiendo, está en árabe. Que tradúcemelo, y le traduce el niño el texto y, oh cielos, es el final de la pelea. Y le dice el autor, ¿y quién es? Le dice el Quijote, el Cervantes le dice, ¿y quién es el autor de estos papeles? Y le dice, mira, aquí pone un tal Cide Hamete Benengeli, dice, a un moro. Es un gesto literario, pero que tiene una enorme significación, porque en ese momento el árabe es ya una lengua prohibida en España. No se ha expulsado a los moriscos aún, pero están a punto. Pero el árabe lleva 50 años ya prohibido. Entonces, el gesto de Cervantes, es decir, es de solidaridad con esa lengua perseguida y es de decir a los lectores españoles, si queréis enteraros de lo que estoy contando, tendréis que saber la lengua del que proceden las historias. La importancia, pues, de la lengua y las políticas
lingüicidas de los nacionalismos. No completaría la exposición del origen del nacionalismo moderno si solo me quedara en este filósofo. Hay otro, Fichte, que le completa, también alemán, también de esta cuerda. Y él es el que dice: una identidad colectiva compuesta de sangre, tierra, religión y lengua produce una nación. La nación es el resultado de esos 4 elementos. Pero, ¿en qué consiste la nación? ¿Cuál es la esencia, digamos, de esa comunidad definida por estos 4 elementos? Él dice: eso es como una iglesia. Eso es como una iglesia. Es decir, lo que caracteriza al nacionalismo no es algo material, es algo espiritual, algo que no se traduce del todo en instituciones, algo que no se atrapa, por ejemplo, a través de las votaciones. Es algo que escapa a todo eso. Y se habla, hay una palabra alemana que caracteriza esta esencia de las naciones, de los nacionalismos, y es Volksgeist. Lo que tienen esas comunidades de propio, de originario, de original, es un espíritu, el espíritu del pueblo. Pero el espíritu del pueblo, que es lo que debe guiar a esas, debe guiar prácticamente el destino de estas naciones, de esas comunidades, eso no es el resultado de las votaciones. No es la democracia la que expresa el espíritu de los pueblos. Eso solamente lo pueden interpretar sus grandes líderes, los Führer, el caudillo, los caudillos. Son, es decir, líderes carismáticos que tienen la capacidad de interpretar lo que el pueblo quiere. Y por eso se hablaba tanto, ¿no? Se hablaba tanto en un momento en Cataluña de que Mas era el Mesías. Se corresponde perfectamente con esta interpretación de los nacionalismos. Los nacionalismos no se expresan democráticamente, se expresan a través de líderes carismáticos que saben interpretar el alma del pueblo, el espíritu del pueblo. Entonces, cuando hablemos de nacionalismo, estamos hablando de esto. Y cuando Pujol decía, el nacionalismo catalán se lo debe todo a Herder, estaba diciendo esto. Y este era el segundo punto al que me estaba refiriendo. Y voy al tercero. ¿Cómo hablar del nacionalismo hoy? ¿Cómo hablar del nacionalismo hoy? En el punto anterior daba cuenta de los orígenes del nacionalismo moderno, diciendo que se trata de un movimiento restaurativo, no se puede, y antirrevolucionario, claramente, un movimiento conservador, un movimiento en esencia antidemocrático y un movimiento evidentemente sentimental, porque lo que manda no es la racionalidad de los individuos, sino la pertenencia al grupo. Y eso es un sentimiento, la pertenencia al grupo. Pero con esto no está todo dicho, sino que tengo que entrar en el tercer punto, es cómo hablar del nacionalismo hoy, porque el nacionalismo no es una idea abstracta, es una idea, pero que se ha concretado políticamente, se ha encarnado en proyectos políticos. Y por eso hay que hablar del nacionalismo
a partir de lo que ha dado de sí. No se puede hablar de nacionalismo en abstracto, sino hay que tener en cuenta lo que ha dado de sí. La expresión más extrema del nacionalismo es el nacionalsocialismo, es el hitlerismo. Esa es la expresión más extrema. Es verdad que no todos los nacionalismos han llegado a ese extremo, pero es porque los nacionalismos históricos, los partidos nacionalistas, han sabido mezclar, digamos, el alma nacionalista con el alma democrática. Por eso se dice de estos partidos, del PNV, que tiene dos almas. La una es nacionalista y esa no es democrática. La otra es democrática y no es nacionalista, pero el partido, como tal, el conjunto, se debe a esas dos almas y tan pronto tiran de un hilo como de otro. Pero si el PNV juega a la democracia, no es por nacionalista, sino es a pesar de ser nacionalista. Porque el nacionalismo, cuando ha podido expresarse hasta el final, se ha expresado como el hitlerismo. Y lo que digo del PNV vale también como cuando se habla de nacionalismo de izquierdas. Es una contradicción en los términos, pero existe. ERC quiere ser nacionalista y de izquierdas, pero por el mismo fenómeno. Ha unido en un partido dos tradiciones y tan pronto tira de una como de otra, aunque cuando llega la hora de la verdad domina el alma nacionalista, como ocurrió hace un año, cuando asumieron que por llevar adelante el proceso independentista el país se podía empobrecer. Y se les podía decir, y en el fondo venían a decir estos nacionalistas de izquierda a los empresarios lo mismo que decía el arzobispo de Valencia a los nobles. Decía, aguantaros por la causa, porque todo esto al final será beneficioso si regamos los surcos con la sangre de los expulsados, decía él. Dos almas que conviven, pero si se deja expresar libremente hasta el final a una de ellas, lleva hasta el nacionalsocialismo. Yo sé que esta afirmación que acabo de hacer es muy exagerada y que no es fácilmente compatible y compartible, no es fácilmente compartible. Hay un autor muy respetable, un politólogo español, Sánchez Cuesta, que acaba de sacar un libro, le titula La confusión nacional, y donde dice, hay que distinguir entre nacionalismos, porque los hay de todo pelaje. Hay nacionalismos excluyentes, pero también integradores, dice él. Hay nacionalismos redistributivos, es decir, de izquierdas, y otros menos solidarios, de derechas. Y de la misma manera que no juzgamos al PSOE por las purgas estalinistas, no tenemos por qué juzgar a los nacionalistas catalanes por lo que hizo Milosevic. No es lo mismo el nacionalismo cívico catalán que otras formas de nacionalismo que ha habido en la historia. Bien, estaría en contra de mi afirmación, de que para hablar del nacionalismo hay que tener en cuenta lo que da de sí cuando se le deja ser consecuente hasta el final. Y lo que tengo que decir es que yo mantengo mi planteamiento y diría, yo estaría de acuerdo con el planteamiento de Sánchez Cuesta si no hubiera habido holocausto, si no hubiera habido Auschwitz. Pero desde el momento en que Auschwitz ocurrió, nosotros, las generaciones que vivimos después, estamos obligados al deber de memoria y eso obliga a leer el nacionalismo desde su concreción más extrema. Voy a tratar de explicar esto. Lo que estoy diciendo es que nosotros, los que vivimos después del Holocausto, tenemos que vivir con una mochila, con una carga, con el deber de memoria. Para nosotros la memoria no es una materia optativa, es un deber, es una obligación. ¿Y en qué consiste la obligación, el deber de memoria?
no consiste en acordarse de lo mal que lo pasaron los judíos, es otra cosa. El deber de memoria que efectivamente se pone en marcha cuando se produce la liberación de los campos de exterminio, significa lo siguiente. Significa que esa gente que ha vivido esa experiencia extrema entiende que la humanidad no puede permitirse una repetición. Y por eso salen, sin ponerse de acuerdo, salen de los distintos campos con la misma palabra: nunca más. Esto no se puede repetir. Y dicen algo más: y para que esto no se repita, el camino es la memoria. Y llama la atención que para esta gente, para los supervivientes, la manera de combatir la barbarie sea con un arma tan frágil como la memoria. Porque hay que ver, enfrentar la memoria a la barbarie parece que es una lucha desproporcionada. De hecho, en ese momento hay mucha gente interesada en que la historia no se repita, pero son, como diría Le Petit Prince, son grandes personas, son gente seria y proponen medidas serias. Por ejemplo, los aliados proponen imponer a los alemanes una constitución democrática. Proponen, por ejemplo, crear un plan Marshall para contribuir al desarrollo de las sociedades centroeuropeas y de esa manera evitar las tentaciones totalitarias. Se impone, por ejemplo, en Alemania, educar en la tolerancia. Se proponen medidas fuertes, ¿no? Y sin embargo, para las víctimas, para los supervivientes, es más importante la memoria que todo eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que han vivido algo impensable, inimaginable. Nadie en sus peores momentos había podido imaginarse lo que ocurrió, porque genocidios ha habido muchos en la historia, muchos. Pero uno como ese no, porque se trataba de exterminar sin dejar rastro, sin dejar rastro. Mataron a 6 millones, había 11 millones de judíos en Europa. Si Hitler hubiera vencido, hubiera acabado con todos. Pero no hubiera dejado rastro, y seguramente no podríamos hablar hoy de ello. Porque la idea de él era no solamente acabar, exterminar físicamente a los judíos, sino también la contribución de los judíos a la historia de la humanidad. En su libro, en Mein Kampf, el libro de Hitler, en Mi lucha, hay una serie de palabras que van entrecomilladas, las palabras peligrosas, que son las que a él le preocupaban. Esas eran las que había que exterminar. Y eran las palabras judías. Y esas palabras eran quinto mandamiento, eran culpa, era responsabilidad, era libertad, era persona, individualidad. Esas eran las palabras peligrosas. Entonces, un proyecto como ese no se había conocido y los supervivientes saben que han vivido lo impensable. Pero ¿qué pasa cuando ocurre lo que no somos capaces de pensar? Es aquí donde se sitúa el deber de memoria. Lo que ocurre entonces es que lo que ha ocurrido se convierte en el punto de partida de una nueva reflexión sobre nuestras formas de vivir y de convivir. Cuando ocurre lo impensable, lo ocurrido es lo que da que pensar. Y eso nos obliga a pensar las instituciones a partir de una experiencia que hemos tenido, aunque no hayamos sido capaces de pensarla. Bueno, y esto tiene consecuencias para el nacionalismo, porque Auschwitz fue un genocidio, resultado de un nacionalismo. Se produce el exterminio en nombre de una determinada concepción de pueblo y de raza. La esencia del Holocausto es nacionalista. Y para entender esto
hay que tener en cuenta que Hitler, cuando vio perdida la guerra, tuvo una intervención en la radio para decir: nuestro objetivo realmente es exterminar a los judíos para salvar la pureza de nuestra raza, aunque se pierda la guerra. Daba más importante a salvaguardar la pureza de sangre, la nación alemana, el nacionalismo, que ganar la guerra. Porque las guerras se ganan y se pierden, pero si se pierde el ADN de un pueblo, ya no se recupera. En la novela Patria, de Fernando Aramburu, nos damos cuenta de la capacidad destructora del nacionalismo. Se destruye la vida social, se rompen amistades, se enfrenta a las familias, se vive en la falsedad y el miedo. La capacidad destructora del nacionalismo es superior a la guerra y es lo que explica el Holocausto. Entonces, el deber de memoria, es decir, la obligación que tenemos de organizar la historia de manera que la catástrofe no se repita, tiene que tener muy en cuenta el carácter, digamos, nacionalista del hitlerismo y, por tanto, tenemos la obligación de pensar la convivencia teniendo en cuenta precisamente el peligro del nacionalismo. Por eso, volviendo a esta tesis de Sánchez Cuenca, cuando hay que distinguir entre nacionalismos, lo que hay que tener claro es que si no hubiéramos tenido esta experiencia extrema, podríamos decir que los nacionalismos tienen excesos que llevan a las guerras, a las persecuciones, a las expulsiones, pero no al exterminio, no a la negación física y metafísica del otro. Como esa experiencia la tenemos, no la podemos perder de vista y estamos obligados, repito, por deber de memoria, a tenerlo presente a la hora de hablar de política o a hablar de moral. Podemos preguntarnos si estamos en ese camino hacia la barbarie. Y hay que decir que no, que estamos lejos de él. Que no podemos negar, digamos, la lógica del nacionalismo, ¿no?, que abandonado a su suerte puede llegar ahí. No podemos negar eso y no lo podemos negar porque además tenemos experiencias recientes. Lo que ocurrió en la ex Yugoslavia es más de lo mismo, ¿no? Comunidades que convivían, de repente, abandonadas a la lógica del nacionalismo, acaban en guerras destructoras, en exterminios. Estamos lejos de eso, evidentemente, pero hay que subrayar la querencia o la capacidad de convivencia del nacionalismo con la violencia. En la novela Patria hay un momento estelar y es cuando unos jóvenes escuchan por la radio que ha habido un atentado y hablan entre ellos. ¿Quién ha podido ser? Porque son del pueblo. Y uno dice, no, unos empresarios. Un empresario. Y dice el otro, pues será fulano de tal. Y dice no, porque ese es del PNV y el PNV no va a tolerar que los terroristas les hagan daño. Y es decir, es verdad que el PNV ha denunciado la violencia terrorista, pero también es verdad que ha convivido perfectamente con ella, ¿no? Y cuando Arzayus decía, unos mueven el árbol y otros recogen las nueces, está describiendo una realidad, ¿no?
y es el ventajismo con el que el nacionalismo ha funcionado en la democracia. Entonces, estamos lejos, lógicamente, de Hitler y de Yugoslavia, pero hay muchas señales que anuncian la capacidad destructora de la lógica nacionalista. Y lo de Cataluña es preocupante. Es preocupante porque, al menos a nivel verbal de declaraciones, hemos ido muy lejos. Hemos ido ya a la negación del otro. Verbalmente se ha producido una negación del otro. Y voy a acabar con unos testimonios. Pujol dice: el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental, espiritual. Si por fuerza del número llegase a dominar sin haber superado su propia perplejidad e inferioridad, destruiría Cataluña. Y Quim Torra: ahora miras a tu país y vuelves a ver bestias, carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana que destilan odio. Es una fobia enfermiza. Hay algo de freudiano en estas bestias. O un pequeño bache en su cadena de ADN. Pobres individuos. La independencia, dice él. He decidido que solo me interesa la independencia de mi país y que no puedo confiar en nadie que no la tenga como prioridad para mañana a las 8. Solo me interesa la independencia de mi país. Le molestaba a Torra que Zapatero fuera seguidor del Barça, porque decía que su ADN le daba para ser seguidor del Español o del Betis. Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Ávila declaró a Quim Torra persona non grata, porque hace 3 meses hizo unas declaraciones y el Ayuntamiento de Ávila le pidió que rectificara, y como no rectificó, ha sido declarada persona non grata. La declaración que hizo fue esta. Dice: un cráneo de Ávila no será nunca como uno de Vic. Pobre Santa Teresa, ¿verdad? Claro, son frases, pero frases de dirigentes políticos que ya han conseguido destruir verbalmente la posibilidad de convivencia. Concluyo. El nacionalismo es uno de los grandes temas, no solo políticos, es uno de los grandes temas de pensamiento de nuestro tiempo. Y no hay que hablar solo de la cuestión a la catalana, a la cuestión vasca. Es el nacionalismo el que es un problema. Es el nacionalismo el que es un problema. Y por eso la importancia que tiene la Unión Europea. La Unión Europea como reacción a la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra de nacionalismos. Crear un nuevo espacio transnacional, un espacio político transnacional. El nacionalismo es un desafío para la convivencia porque supone sencillamente la negación del otro. Y la historia nos demuestra, tanto en Alemania como en la ex Yugoslavia, que se empieza negándole al otro o rebajándole su estatus ciudadano, distinguiendo, por ejemplo, entre nacional y nacionalizados, maquetos y charnegos, y se le acaba liquidando físicamente. La violencia es connatural al nacionalismo, decía Dietrich Bonhoeffer, uno de los pocos alemanes que se enfrentó a Hitler
y que murió ahorcado porque formó parte de una conjura para asesinarle que fracasó. Y dejó escrito eso: la violencia es connatural al nacionalismo. Y por eso él proponía que para enfrentarse a Hitler no solamente había que conjurarse, digamos, militarmente, sino que había que desandar una historia donde se había sido muy complaciente con las raíces del nacionalismo. Muchas gracias. Tenemos una revista que hemos publicado y lo mismo ya puedes empapelar nuestra habitación. Muchísimas Muy bien, gracias. a vosotros. Bueno, ahora pasamos a... Si os parece, vamos a abrir un turno, porque me imagino que algunos de los asistentes quedan Vamos a ver. ¿Cómo? Nosotros somos cojonudos y quiere decir que estamos por encima de los demás. Eso es un pensamiento que existe allí en Cataluña absoluto. Y por tanto, yo le diría a usted que eso es la síntesis o el resumen de los 4 elementos que ha dicho de tierra, el idioma, etc. Porque somos mejores que los demás. Ese es el nexo que nos hace a nosotros fuertes como sociedad. Cuando hablo en primera persona no es porque yo me identifique, todo lo contrario. Pero es por expresar como lo piensa. Segundo tema. Aquí a muchos les han hecho gracia esas frases de los andaluces, etcétera, etcétera. Desde luego, el que vive aquí o pasa tiempo allí como yo, lo que te podría decir es que eso allí hay gente que lo pasa muy mal. Muy mal. Y creo que no es motivo de risa, ni de ninguna coña, ni de ningún tipo. Y tercero, estamos lejos de ninguna, digamos, guerra o pelea o matanza o cualquier cosa, porque en Cataluña se vive muy bien, porque el nivel económico es muy alto, porque los más nacionalistas van las señoras con collares, etcétera, etcétera. El día que eso no sea así, veremos a dónde llegan las cosas. Eso es mis únicos comentarios. Muchas gracias. Bueno, entiendo que no hay ninguna pregunta, son comentarios que me parecen aceptados y aceptables. Es verdad que el nacionalismo conlleva supremacismo por una razón. Entienden que al nacionalismo va unido al concepto de pureza de sangre. De alguna manera subyace siempre esa idea de distinguir, consciente o inconscientemente, entre nacionales y nacionalizados. Aunque se diga, catalanes son todos los que viven en Cataluña, pero se entiende que los 8 apellidos catalanes son lo primero, ¿no? Por eso el supremacismo está muy unido al concepto de pureza de sangre.
conferencia. Hay una cosa muy contradictoria y muy interesante sobre lo que ha dicho al final de la violencia. La violencia está en todos los nacionalismos. Sin embargo, lo que se ha visto mediáticamente en todo este proceso de lo que pasa en Cataluña, sí que sale como que son pacifistas. Es decir, hay una idea de pacifismo en esa, digamos, revolución o independencia que quieren tener. Esto es curioso respecto a lo que usted también ha comentado, señor Reyes Más. Gracias. Sí, han hablado mucho de un proceso en el que no se iba a romper ni una papeleta, ¿no? Y hay que... Estaban los comentarios de la prensa de ayer y de hoy, son muy interesantes respecto a lo que hubo el año pasado. El año pasado se enfrentaban los catalanes a la Guardia Civil y ahora a los Mossos, ¿no? Los Mossos ahora los dirigen los catalanes y antes la Guardia Civil. En fin, yo creo que estamos en un proceso donde la violencia se va manifestando progresivamente, porque la violencia no solamente es tirar una piedra o disparar sobre otro, es hacer difícil la convivencia, es no poder hablar de determinados... Es esa... Lo que en Patria, en la novela Patria, que me parece en ese sentido excelente, ¿no?, en recrear el clima, hay un momento en el que va la familia a Zaragoza y quieren ver a la Real Sociedad que juega contra el Zaragoza, que lo han hecho siempre, y se tienen que marchar porque al final aquello es un enfrentamiento entre nacionalistas y el resto de la gente, que hace que el que va a ver el fútbol no pueda verlo. Es decir, que la violencia se manifiesta de muchas maneras, no solamente de esa forma extrema que es la guerra o la negación o el exterminio, y que se van dando pasos agigantados. Luego la violencia verbal ya está muy presente, ¿no? Y en la convivencia se va manifestando a través de dificultad en la comunicación, ¿no? Muchas gracias por su conferencia, a mí hay una cosa que me llama la atención, y por qué en los países europeos, hoy día, democráticos, como Italia, la Liga Norte, que justamente las zonas más ricas en Italia, o aquí en España, como es Barcelona y es Cataluña, porque se dan precisamente los nacionalismos en las provincias o los territorios más ricos. ¿No será que el dinero empuja mucho a este nacionalismo? Quizás un poco como que decía este señor, de que allí se vive viviendo y hay una exclusión. Yo no veo nacionalismos en Extremadura, en Canarias, en Andalucía. Las zonas más desfavorecidas, ¿por qué será este fenómeno? ¿Por qué será precisamente en las zonas donde se ha metido, digamos, la riqueza? Pero no tendrá el dinero algo que ver con toda esta historia, aparte de la tierra, la sangre, la religión y la otra que me acuerdo. No solo, porque en muchos sitios el nacionalismo se nutre de xenofobia y eso tiene que ver muchas veces con la población, la parte de la población más pobre, ¿no?, que ve al extranjero como al otro, como un rival o como alguien que se aprovecha de recursos que de los que podría disponer el nativo. Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Lo que sí es común en Europa, a diferencia de España, es que nadie se engaña sobre el nacionalismo. En Europa el nacionalismo es de derechas. Eso está clarísimo. Nadie se engaña ni sobre el nacionalismo en Alemania, ni en Italia, ni en Francia, ni en Holanda. Se tiene muy claro que el nacionalismo es de derechas. En España no. En España no por la historia, porque Franco fue antinacionalista y los nacionalistas vascos y catalanes los encontrabas en los frentes antifranquistas.
Entonces, hemos confundido luego el ser antifranquista con ser demócrata, y no tiene nada que ver. También Stalin era antifranquista. Y eso ha pesado mucho. Por eso nos cuesta mucho enfrentarnos al nacionalismo, porque tenemos muchos amigos de izquierda. Y porque hay un discurso muy respetable, hecho por historiadores, por filósofos, por artistas nacionalistas. Y eso es lo que yo creo que hay que romper. Hay que ver que si alguien se presenta como RC de izquierdas y nacionalistas, hay que decirle, seréis de izquierdas a pesar de ser nacionalistas. El nacionalismo no es de izquierdas, ni es democrático, aunque el PNV sea un partido democrático. Entonces, este es el debate que yo echo de menos en España. Un debate claro sobre el nacionalismo. Gracias por la charla muy interesante. Mi pregunta es, ¿qué no hemos hecho en los años de democracia para que esto haya ocurrido? ¿Qué ha hecho los líderes, las élites que han estado en el poder de izquierdas y de derechas, siempre apoyados por los nacionalismos a la hora de gobernar, que se les ha escapado de las manos a estas élites y tenemos esta situación tan compleja? ¿Qué es lo que no han hecho? ¿Qué ha pasado? Sería un buen debate. Todos nos hemos equivocado. Todos nos hemos equivocado. Yo creo que el nacionalismo lo llevamos todos los españoles dentro. Es decir, esa capacidad, esa vocación de construir excluyendo, la llevamos muy dentro. Y voy a poner un ejemplo. Yo formé parte de la Comisión del Valle de los Caídos. Cuando hace 10 años se votó la ley de la memoria histórica, se creó una comisión para que hiciera una propuesta sobre el Valle de los Caídos. Hicimos una propuesta que coincidió con las nuevas elecciones en el 2011, que ganó el PP, y nunca más se habló de esa propuesta. Era una propuesta de conciliación. Nosotros lo que proponíamos era crear un espacio de memorias compartidas, un espacio donde pudieran ir todos los españoles, habiendo tenido abuelos en un campo o en otro durante la Guerra Civil. Y lo que guiaba nuestra propuesta eran dos cosas. Una, que veníamos de una historia de enfrentamientos y que había que parar y crear un espacio de encuentro, que no había, no lo encuentra uno en la historia de España. Y dos, que teníamos la suerte, entre comillas, de que en el Valle de los Caídos hay enterrados unos 33.000 españoles muertos, de los que 11.000 murieron en el bando republicano, en la República, defendiendo la República. El bando era franquista. La República no era un bando, era un Estado de derecho. Bueno, pues por el deterioro y por distintas circunstancias, las comisiones de expertos que nosotros convocamos para que nos informaran sobre la posibilidad de identificar los cadáveres nos dijeron que era ya imposible. Sí, es imposible ya separarlas. Entonces, esos 33.000 españoles están, entre comillas, condenados a vivir juntos. Y entonces dijimos, si tienen que vivir juntos, pensemos en crear un espacio de convivencia. Y propusimos entonces resignificar, utilizamos esta expresión, resignificar, es decir, cambiar el significado del lugar. Un lugar que fue construido como mausoleo de la Cruzada, de los mártires de la Cruzada, pues tenía que convertirse en un espacio de memorias compartidas, que decíamos. Y para eso había que tomar una serie de iniciar las siguientes acciones. En primer lugar, relatar cómo se construyó. Y es muy elocuente saber los decretos fundacionales, la jerga que se utilizaba,
tan hiriente. Explicar que también fue construido por republicanos para reducir la pena. Un relato sobre el lugar era muy elocuente. En segundo lugar, como hay una gran explanada, pues plantearse una acción artística que equilibrara el peso de la basílica, ¿no? Con una simbología, digamos, que evocara el sufrimiento republicano. Y finalmente que hubiera un espacio, que todo eso fuera un espacio de meditación que invitara a los españoles a pensar en esta historia a la que yo me he referido inicialmente, ¿no? Tenemos un trauma originario y tenemos que hacer un esfuerzo por superarlo. Pues los comentarios fueron terribles. La derecha decía, esto no se toca. La derecha y la Iglesia, diga, esto no se toca. Esto es lo que era. Sagrado. Esto no se toca. Pero la izquierda decía, esto no se puede resignificar. No se puede cambiar. El significado de aquí está en las paredes, en las piedras. Eso lo decía todavía hace 2 o 3 semanas Pedro Sánchez en Chile, me parece. Y a mí me parece que es una afirmación que no se sostiene. Porque cualquiera que visite hoy un campo de exterminio se dará cuenta de lo que significa la resignificación. Hoy el que visita Birkenau o Treblinka no va a honrar la intencionalidad de los nazis, sino el sufrimiento de las víctimas. Y decía Jorge Semprún, en esos campos nace Europa. Europa es el resultado de la experiencia de la barbarie. Y la gente va allí ahora porque es como la fuente de la Unión Europea, de una Europa unida. Se ha cambiado de significación. Entonces, si se ha cambiado de significación un campo de exterminio que era una fábrica de muerte, no se va a poder cambiar el Valle de los Caídos, porque hay una cruz. Porque eso es por lo visto la gran objeción. Hay una cruz. Pero realmente lo que se ha resignificado es la cruz, porque originariamente la cruz no fue una condecoración que pusieron a Jesús de Nazaret los romanos. Porque, oye, la gran cruz de Alfonso X el Sabio, y pensamos en una condecoración. No, la cruz era una señal de ignominia, de castigo, que se ha acabado transformando, se ha acabado resignificando. Significa otra cosa. Pero si se ha cambiado la significación de una fábrica de muerte, no se va a cambiar la significación de una cruz. Yo le comentaba a Eloy que la ironía de la historia es terrible a veces, ¿no? Porque había un proyecto de un partido de izquierdas que decía, hay que cambiar el nombre. Valle de los Caídos, es un nombre franquista, hay que poner su nombre originario, Cuelgamuros. Pero ¿sabéis cuál es el nombre originario? Es Cuelgamoros. Cuelgamoros. Desde el siglo XI tiene como nombre Cuelgamoros, porque era el lugar precisamente de frontera con el norte. Y se cambia el nombre con la desamortización en el siglo XVIII para venderlo mejor, porque nadie quería comprar eso de Cuelgamoros, y se le pone Cuelgamuros. Entonces, el lugar, el propio nombre ya es una resignificación. Quiero decir, y esto es un detalle, una anécdota para explicar lo difícil que es, lo que nos cuesta realmente superar nuestros propios prejuicios, que están muy anclados, pero en la derecha y en la izquierda, en la derecha y en la izquierda. Siendo que es una cosa absolutamente fácil de comprobar y la
Si tuviera una solución no estaba aquí. Bueno, la querencia a tergiversar la historia. Decía uno de los padres del nacionalismo francés, Renan, decía, no hay pueblo que se precie que no se invente su pasado. No hay pueblo que se precie que no se invente. Y eso ocurre en todos los sitios, porque hay que ver la historia que se cuentan los vascos en las escuelas. El mito de Aitor funciona a tope. Pero también los españoles, la historia que nos contamos. Nos contamos la historia de la Reconquista sin tener en cuenta que hemos imitado totalmente el modelo, como me refería antes. Al final hemos construido un Estado imitando precisamente a los musulmanes. O la historia que contamos de la conquista de América. Cuando uno va allí y escucha o lee, ¿no? Hay un libro que yo recomendaría a todos los españoles y se llama La visión de los vencidos. Recoge los relatos, los cánticos, las canciones y la poesía de los indígenas en el momento de la conquista, el entusiasmo con el que reciben a los españoles y la decepción y tristeza con que van describiendo lo que está ocurriendo. La tendencia a embellecer la historia es muy común, es muy común. No es solo de los nacionalistas catalanes y vascos, que por cierto, es así. Y es verdad que hay que hacer un esfuerzo, es decir, se está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, con América, se está haciendo un esfuerzo de hacer libros de texto que puedan ser leídos aquí y allí. Y es muy interesante eso, aquí y allí. Y debería ser posible. Lo que pasa es que la política lingüística y la política educativa del Estado de las autonomías ha sido incapaz de vertebrar la educación en historia. Se ha dejado, el Estado de las autonomías, y lo digo porque tuve la experiencia cuando tuve ese tiempo en el que fui director del gabinete del ministro de Educación, donde ya veíamos que no había faltaban instrumentos para que el Estado se hiciera presente en las comunidades autónomas y se hicieran respetar las leyes orgánicas. Era imposible, porque había tal respeto, entre comillas, a los nacionalismos catalanes y vascos que no se les quería molestar. Y entonces se han tomado ellos la libertad realmente de desplegar una teoría y una información sobre la historia que no es que es mítica, es que es falsa, ¿no? Y que se debería corregir. Es decir, sería malo que saliéramos de esta crisis sin atrevernos a enfrentarnos a los problemas de fondo. Pero yo no tengo la solución.
Pues ahí están las preguntas, yo no las puedo responder. Es verdad que la Constitución hereda el hecho diferencial del País Vasco y de Cataluña y en parte de Galicia, que empezó a abordarse durante la República, y ahí pues se encontró una solución que era el café para todos, con un trato diferencial al País Vasco con el tema económico, con el tema del cupo, y a Cataluña, sobre todo con las competencias educativas y lingüísticas, que tenían que ver, o sea, que fue una respuesta a un problema real. El problema es que son comunidades diferentes y merecen un trato diferencial. Lo que pasa es que el trato diferencial no tiene que ser discriminatorio y no conseguimos responder a eso. No hemos encontrado una fórmula que respete la diferencia, pero que no sea discriminatorio. Y al final, pues lo que hay ahora es el resultado de una mala solución, que fue la que se planteó en ese momento, ¿no?, de la Constitución. Porque yo creo que lo del cupo vasco no se sostiene, porque derechos históricos los tienen todos los pueblos, más Castilla, puestos a decir, o León. Entonces, era una forma de atraer al nacionalismo vasco, a la democracia. Recordemos que en las primeras votaciones en el País Vasco la ganaron los socialistas, pero el lehendakari fue del PNV porque se pensaba que de esa manera se podrían solucionar mejor los temas de ETA. Así nos ha ido. Mi pregunta es, ¿qué sentido tiene basar la política en terminar con un nacionalismo y conversación, cuando la base del nacionalismo es la negación de la existencia de otro? Es decir, no hay diálogo cuando una de las partes dice que el otro no existe. Cuando niega el deseo igual al suyo, no podemos dialogar. Jamás llegaremos a un acuerdo, porque una parte no existe para la otra. Pero a esa conclusión tendría que llegar la sociedad, no los políticos. Quiero decir, lo que falta en España es un debate como esto, un debate en la prensa, en la opinión pública, y donde podamos argumentar en ese sentido y ganar, digamos, argumentativamente con ese tipo de tesis. Lo que pasa es que la sociedad se calla, no habla o habla enfadada, y al final los políticos pues tratan de lo que decía antes, de ver cómo arreglan el tema de diferencial sin ser discriminantes. Pero que yo estoy convencido de eso, de que el nacionalismo no es dialogante, el nacionalismo es excluyente, pero eso no es lo que pesa de la sociedad, y como no pesa en la sociedad, los políticos no pueden hacerse cargo de ello. Los políticos al final son el reflejo de la sociedad, y es la sociedad la que debería tener esto muy claro, ¿no? Y es la sociedad la que, y cuando hablo de la sociedad, hablo la opinión pública, las conversaciones en la calle, los articulistas, los libros, las tertulias, donde se argumentara de tal manera que todo el mundo tuviera claro, o la inmensa mayoría tuviera claro, que el que votara por nacionalismo va contra la razón y que es una opción que puede estar justificada, entre comillas, sentimentalmente, pero en absoluto racionalmente y en absoluto democráticamente. ¿Cómo? Sí. Sí, hay una duda o un tema que se ha tocado de lado en una charla tan clarificadora sobre el nacionalismo y tan rica. Hay una cosita que nos falta, y es lo que estamos, yo estoy claramente en contra del nacionalismo, pero defendemos la unidad de España, nos encontramos con un problema. Para defender la unidad de España nos encontramos con el nacionalismo español. Me gustaría saber qué opina sobre ese nacionalismo español que tanta confusión crea y que forma parte de esa ambigüedad de la izquierda, o de esa confusión de la izquierda, y que a los que defendemos la unidad de España como algo realmente valioso nos supone un auténtico problema. ¿Qué opina sobre el nacionalismo? Sí. El nacionalismo. Yo he hablado de que el problema
digamos, el trauma español consiste en que no hemos sido educados en definir pertenencias sin exclusiones. Que tendemos siempre a definirnos excluyendo. Y eso que caracteriza a unos y otros. Este Américo Castro, que fue embajador republicano, analiza todo esto dentro de la República. También la República fue así. Entonces, no se trata solo de criticar el nacionalismo catalán y vasco. No, yo he apuntado también al nacionalismo español. Si me da lo mismo. Y por eso, esa lectura de España que llevamos a América, por ejemplo, y que habla de conquista, o lo que enseñamos en la escuela sobre la reconquista en España o sobre la conquista de América, que es una lectura evidentemente nacionalista española, es muy discutible. Es más de lo mismo. Entonces, lo que yo trataba de insinuar es que el deber de memoria, es decir, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, nos obliga a plantearnos espacios transnacionales, y de ahí la importancia de la Unión Europea. El tema del nacionalismo no se va a resolver en España, ni se va a resolver entre españoles. Se va a resolver el día que entendamos que nuestra patria es Europa. Ese es el tema. Europa es el futuro. Europa es nuestro espacio. Y el fracaso de la Segunda Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial supuso el fin de los estados, el fin de las naciones. Y eso, ha habido momentos de la construcción europea en los años 90 donde parecía que avanzaba en esa dirección. Pero ha llegado una generación de políticos que no relaciona ya Europa con su pasado. Y Europa está, al final, es el resultado de decisiones interesadas, ¿no? Pero falta esta visión de la historia, de que Europa es la respuesta al fracaso de los estados, al fracaso de las naciones, en todas sus versiones.